buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. De verdad que qué gusto más grande poder estar acá con cada uno de ustedes y poder compartir hoy una palabra que va a ser de mucha bendición. Estamos muy contentos, muy felices. De verdad que muy agradecidos una vez más con el pastor de nuestra iglesia, Casa Oración Virrey, le da la más cordial bienvenida. Sean bienvenidos a este espacio, ¿verdad?, que hoy Dios tiene para con cada uno de ustedes. De parte de nuestros pastores Grace Mena y Carla Carvajal, le damos la más cordial bienvenida. Donde quiera que usted se encuentre, es usted bienvenido a este espacio, y también es usted bienvenido a nuestro templo, ¿verdad?, que se encuentra en Virrey de Santa Bárbara de Heredia. Así es que por si algún día nos quiere visitar, pues estaremos muy contentos y muy felices de poder recibirle. Pero bueno, hoy Dios tiene una palabra muy bonita, ¿verdad? Hoy Dios nos ha bendecido. Hoy Dios me ha honrado porque tengo acá al lado mío a mi hijo Giancarlos, y la verdad es que para mí es un gran honor, es un gran privilegio poder compartir con él y con ustedes una palabra de mucha bendición. Así es que donde usted se encuentre, donde quiera que usted esté, créame que ahí está Papito Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es omnipresente, o sea que si Él está aquí en este lugar, también está ahí donde usted está. Solo tenemos que disponer nuestro corazón y creerle a Él que lo que Él va a hablar esta noche a través de nosotros, que somos un instrumento, será para bendición de su vida y la de su familia, será para que venga una reflexión a su vida de cómo realmente está llevando su vida, de cómo estamos llevando nuestra vida, hacia dónde es que estamos caminando, hacia dónde es que estamos yendo. Pero de verdad que es un gusto, de verdad, para nosotros estar aquí. Giancarlos, ¿cómo está usted? Todo bien, papi. Todo bien, gracias a Dios. Dicha, me alegro. No, igualmente de mi parte, y muy agradecido, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da el pastor. Totalmente honrado, sí, honrado, porque yo soy una persona que admiro mucho a mi papá y qué privilegio más grande, ¿verdad?, que el poder estar aquí hoy a la par de él y poder traer un mensaje, una palabra que ojalá que llegue a cada uno de sus corazones y que la pueda vivir día con día junto a ella. Mi nombre es Giancarlos, como decía papi, por si no me conocen, es mi primera vez acá, ¿verdad? Y no, muy agradecido con los pastores, ¿verdad?, el pastor Casey y la pastora Carla, que nos da el privilegio de estar aquí hoy y poder traer una palabra que sé que viene de parte del Espíritu Santo, porque si nosotros traemos palabra, pero no llegaría a nadie, porque realmente el que llega a cada uno de sus corazones siempre va a ser el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros y nos llena. Amén, así es. A través del Espíritu Santo es que podemos llegar a sus corazones. No es a través de nuestra sabiduría ni de nuestra capacidad, no, es a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se empoderó de Jesús un día, ese Espíritu Santo que es tan grande y tan hermoso, el cual Él dejó, ¿para qué? Para que nos guiara a toda verdad. Así es que donde usted está ahí, abra, disponga su corazón, dele campo abierto al Espíritu Santo que trabaja en su vida, déjelo sentirse, déjelo entrar a su corazón y déjate estar un momento con Él para darte cuenta de lo hermoso que es que Él nos hable, de lo hermoso que significa sentir su presencia, sentirlo a Él, cómo Él en las situaciones difíciles, cómo es quien nos abraza, cómo es quien nos cuida, nos protege y nos ayuda y nos fortalece para salir de aquello que estamos pasando. Así es que esta es una noche para eso, ¿verdad? Para disponer nuestro corazón y que sea hoy una noche de mucha bendición, ¿verdad? Así es que ante todo, ¿verdad?, como tiene que ser, vamos a poner esto en las manos de Papito Dios. ¿Para qué? Para que sea Él el que tome el control de este espacio, de este tiempo maravilloso. Es tan hermoso estar en un tiempo con Él. A veces pasa el día y vivimos tan atribulados, vivimos con tantas tensiones, que se nos olvida sacar ese espacio para estar con Él, para decirle a Él cómo nos fue hoy.
sabe, usted puede decir quizás, pero él de por sí sabe cómo me fue porque él todo lo sabe. Sí, pero es que a él le gusta que le cuenten, a él le gusta escucharlo en nuestras bocas, de decirle cómo nos fue hoy, nos fue bien, nos fue mal, cómo podemos hacer para mejorar aquello que no pudimos hacer hoy, cómo podemos mejorar aquello que hicimos mal hoy, que no nos pase mañana. Cuando nosotros sacamos ese espacio, ese tiempito para Él empieza a darnos esa sabiduría para tomar buenas decisiones, para que el día de mañana sea mejor, para que tengamos más paz, para que tengamos más tranquilidad, para que podamos comprender más a las personas. Quizás hoy usted tuvo un día difícil porque quizás alguien le dijo alguna grosería y eso hizo que usted perdiera su paz, que usted le robaran su paz por medio de aquello. Pues cuando usted tiene un espacio con el Espíritu Santo, cuando usted le da la entrada libre a Él, que Él trabaje en su vida, Él quita toda aquella amargura, todo aquel odio, todo aquel rencor, y usted llega a un momento donde usted comprende a aquella persona que quizá lo ofendió o la ofendió, y es por ahí donde entramos en una convivencia con Él. Pues en esta hora le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo aquí donde estamos nosotros y donde están ustedes. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Así es que, Señor Jesús, en esta hora venimos, Padre, delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón humilde, Señor, deseando, Señor, que tú entres en nosotros, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir cuál es la mejor forma de vivir yo, cuál es la mejor forma de guiar mi vida, cuál es la mejor forma de guiar a mi familia, Señor. Ayúdame, por favor, te lo pido, Señor, que en los momentos de angustia tú estés ahí, Señor, que en los momentos de tensión tú estés ahí, Padre bendito. Ayúdame, Señor, a discernir lo que tú me quieres hablar, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, Señor. Quita todo aquello que me quiera alejar de tu presencia, Señor. Quita todo aquello que me quiera distraer, Señor. Déjame estar en un momento junto a ti, Señor. Déjame estar en un momento a solas contigo, Señor. Señor, yo hoy quiero decirte, yo quiero confesarme contigo, yo quiero decirte lo que a mí me pasa, yo quiero decirte lo que a mí me sucede, Señor. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para sobrellevar aquello que no puedo llevar, Señor. Señor, déjame conocerte aún más, Señor. Déjame que yo te pueda conocer, Señor, para que cada día mi corazón te anhele más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Padre. Bendito sea Dios. Gloria a ti, Señor. Mire, ahí donde usted está, diga, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Siempre dele las gracias a Dios. ¿Sabe qué? Dios todo lo que permite, lo permite para bien. Dice que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que cualquier situación que usted pueda estar viviendo, que usted pueda estar pasando, va a pasar. ¿Por qué? Porque Él está ahí con usted. Y será para bien. Eso no le quepa la menor duda, ¿verdad? Pero para eso tenemos que confiar en Dios. Pues mire, esto de confiar en Dios, tiene que ser, Giancarlos, a través de una relación con Dios, ¿verdad? El confiar en Dios viene cuando nos metemos en esa intimidad con Él, ¿verdad? Entonces empezamos a confiar en Él y empezamos a escuchar lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere decir de los tiempos, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy la palabra de Dios nos lleva a Mateo 24 y también nos lleva a Mateo 25, ¿verdad? Y ahí Dios en Mateo 24, del 6 al 8, por ejemplo, Jesús nos está previniendo. Él nos está previniendo, ¿verdad? Porque lo que dice ahí no es ninguna casualidad, porque cuando decimos que Él es omnipresente, significa que Él estuvo en aquel tiempo cuando Él habló esta palabra o esta parábola, y también está hoy cuando están sucediendo lo que Él dijo hace más de 2000 años antes. Bendito sea Dios, ¿verdad? Es verdad que
sí, que sí, en este tiempo en el que estamos, ¿verdad? Y 2000 tiempos, hace 2000 años atrás que él lo escribió, ¿verdad? En la palabra de Dios y bueno, lo dijo y se está cumpliendo, son cosas que se están cumpliendo a través del tiempo. Correcto, sí. Entonces, pero ¿por qué él hoy, como que si fuera ayer que lo dijo, nos está hablando hoy? Porque él nos quiere prevenir. Él quiere que sepamos que la venida de él está cerca. Él quiere que sepamos que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser prevenidos, ¿verdad? Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que nos previene, nos exhorta, nos hace una pregunta: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo nos estamos preparando para su venida? Entonces, esta palabra de hoy es una palabra de mucha reflexión, ¿verdad, Giancarlo? Es una palabra que nos va a hacer reflexionar, ¿verdad? Realmente, cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades, verdad? Sí, nos exhorta. Él nos exhorta, ¿verdad? Le hemos dejado a Él, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Hemos dejado nuestro primer amor, ¿verdad? Dice Apocalipsis que Él dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Él nos exhorta y nos manda a que, como su gran mandamiento, ¿verdad? Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Dice, entonces Él nos está exhortando y nos está diciendo y nos está preguntando cómo está nuestra relación con Él. ¿Será que nos estamos preparando para su venida? Esta es una palabra muy importante, ¿verdad? Y cuando Él nos pregunta eso en esta palabra es porque Él está preocupado de lo que hoy en día estamos viviendo. Porque vamos a ir a la palabra que está en Mateo 24, 6, 7, 8 para empezar a desglosar un poquito el tema de lo que Dios quiere hablarnos esta noche, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios. Dice su palabra en Mateo 24, 6 al 8, 7, 8. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice: y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces, como podemos ver, Él nos está exhortando y nos está preguntando y nos está diciendo en esta palabra que la venida de Él está cerca, ¿verdad? Y es una forma de preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es mera coincidencia lo que Él dijo hace más de 2000 años atrás con lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? ¿Verdad? No es coincidencia. Sencillamente Él está dándonos el rumbo que debemos de seguir, ¿verdad? Él nos está diciendo que debemos de ponernos en orden. Así es que, hermano, hermana, usted que está ahí, Jesús en esta palabra nos está hablando a todos. Jesús no le está hablando a unos porque son cristianos o a otros porque son católicos o de otra denominada religión, no. Aquí en esta parábola Jesús nos habla a todos por igual. Jesús nos quiere hacer ver que su venida está cerca. Entonces nos está preguntando: ¿cuáles son las fallas que tenemos actualmente? ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que me cuesta para tener esa relación con Él? ¿Qué es lo que me está apartando de Él? Eso es lo que nos está diciendo en esta palabra. Él nos está confrontando y nos está diciendo que debemos de dejar los malos caminos y debemos de venir a Él. ¿Por qué? ¿Por qué está Él preocupado en esta palabra cuando Él dice de todas estas señales? Porque hay una palabra que está en Eclesiastes 3:11 y Eclesiastes 3:11 nos habla de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Bendito sea Dios, ¿verdad? Casi que nos está diciendo y nos está diciendo
Quiere decir que en algún lugar vamos a pasar la eternidad. En algún lugar. Ahora hay dos lugares donde se pueden pasar la eternidad, que es o el cielo o el Hades, como dice Jesús, del infierno. Entonces son dos lugares donde podemos pasar nuestra eternidad. Entonces por eso Él está preocupado. En Mateo 24 nos está hablando de las cosas que han de suceder antes de su venida. Entonces, si Él dice que ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, significa que en algún lugar vamos a pasar nuestra eternidad. Muchas veces nosotros no nos preparamos. Muchas veces no nos preparamos porque pensamos que eso es algo que va a pasar, pero quién sabe hasta dentro de cuánto tiempo, ¿verdad? Y muchas veces decimos, es que, por ejemplo, un ejemplo, alguien nos invita a ir a una iglesia, alguien nos invita a recibir la palabra de Dios, y decimos, no, mañana yo voy. Y entonces resulta que todo lo vamos dejando y dejando y dejando. Resulta que el mundo ha ido dejando las cosas desde hace más de 2000 años para acá, desde que Jesús dio esta parábola, dio esta palabra, cuando Jesús está en el templo y está hablando a aquellas personas que estaban ahí, dice que gran multitud estaba ahí y dice que Él les enseñaba. Bendito sea Dios, porque les enseñaba en aquel tiempo y nos enseña hoy. Lo que Él le dijo, la preocupación que Él tenía en aquel tiempo a aquellas personas, es la misma que hoy tiene, ¿verdad? Entonces, Dios nos exhorta a través de esa palabra en Eclesiastés 3:11, nos exhorta a preguntarnos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente tenemos algo claro. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, dice que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Quiere decir que si nosotros seguimos ese camino, nosotros vamos a saber dónde vamos a pasar la eternidad. Pero si nosotros somos imprudentes o somos insensatos y solo escuchamos por aquí, pero por aquí me sale, y no reflexionamos, entonces puede ser que nuestra eternidad pueda estar en otro lado. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que no nos vamos a morir, o que nos vamos a morir y cuando morimos todo acaba ahí, todo termina ahí. Pero la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Lucas, y nos habla del mendigo Lázaro y del rico, ¿verdad? Y entonces cuando la palabra de Dios nos enseña en Lucas esa parábola que Jesús usó del pobre o el mendigo Lázaro y del rico, nos enseña algo muy importante y nos enseña sobre la resurrección. Para vida eterna o para muerte eterna. Esta es una palabra para aquellos que quizás hoy no nos estamos preparando para la venida de Jesús. La palabra de Dios nos lleva a Mateo 25, y Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes. Dice que unas fueron prudentes, pero Giancarlo dice que otras fueron insensatas. Correcto. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Por qué Dios trae, por qué Jesús trae esta parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Qué importante. Sí. Y la palabra de Dios habla de que las vírgenes prudentes son aquellas cuyas, digamos, se manejaban por el mandamiento de Dios, pero las imprudentes son aquellas que no, ¿cómo se llama? Que no se preparaban, que se estancaban con la palabra de Dios y creían de que
en el mañana o tal vez después voy a seguir, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces se manejaban mal, pero las prudentes sí se mantenían prudentes, como dice la palabra, ¿verdad? Valga la redundancia. Ellas estaban continuamente en la palabra de Dios, se preparaban. ¿Y cómo se preparaban? Sirviendo a Dios, preparándose, también entregándose a la obra de Dios, que es muy importante, que en estos tiempos que tenemos que entregarnos, porque si nosotros conocimos, porque si nosotros hemos recibido de gracia de parte de Dios, ¿por qué no vamos a impartir a otras personas también lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Correcto, amén, así es. Vamos a ir a Mateo 25. Dice la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó clara el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea Dios. Hay una parte ahí que cuando las insensatas le piden a las sensatas que les compartan un poco de lo que ellas tienen. Uno tal vez creería y diría, uy, qué egoístas, ¿verdad? Qué egoístas las sensatas de no querer compartir de lo que ellas tenían, pero realmente uno tiene que tener claro que ellas también se preparan para la provisión y uno tiene que prepararse también para la provisión. Uno muchas veces ve que una persona tal vez es muy llena del Espíritu Santo y así, uno dice, uy, pero aquel pastor, aquel líder, ¿verdad? No comparte lo que tiene conmigo, porque yo me voy a perder por culpa de él, pero realmente no es así. Cada uno, por cada circunstancia que ha cometido, por cada acción que ha hecho, tiene que tener por consecuencia eso. Nosotros mismos tenemos que tener claro que cada salvación viene por medio de cada uno de nosotros. Yo me voy a salvar por mí mismo, yo no me voy a salvar porque mi papá me va a hacer algo por mí. O sea, yo tengo que tener en cuenta y tener claro de que la salvación siempre va a ser por medio mismo. Amén, así es, así es. Esta parábola de las 10 vírgenes, de 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Jesús nos habla de ser prudentes, de estar preparados, ¿verdad? Hay algo muy importante que debemos tal vez ahí de explicar un poquito, digamos, la Biblia, porque nos habla de lámpara y nos habla de aceite. Entonces, como sabemos, la lámpara tiene el significado de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesús. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. También el aceite tiene el significado en la Biblia, que está en 1 Samuel 16:13, creo que está, que dice que el significado del aceite es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Samuel, coge el cuerno, llénalo de aceite, y ve porque he encontrado rey, ve y unge a David.
Y dice que cuando Samuel ungió con aceite a David, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, quiere decir que el aceite tiene el significado del Espíritu Santo. Y la lámpara tiene el significado de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener esa lámpara bien llena de aceite, ¿verdad? Somos la luz del mundo. Dice que una luz no se esconde bajo un almud, dice, ¿verdad? Entonces, Él nos llama a través de esta parábola de las vírgenes a eso, a ser prudentes. ¿Sabe que cuando se escucha que dice que se escuchó la voz que decía, ahí viene el esposo, está hablando de Jesús? Ok, ¿quiénes entraron con Jesús? ¿Quiénes entraron con el novio al aposento? Los que fueron prudentes. ¿Quiénes se quedaron afuera? Las insensatas. Entonces, muchas veces nosotros, Dios nos está hablando en esa parábola, también nos está hablando del arrebatamiento, porque cuando dice que se escuchó a medianoche, ahí viene el esposo, ¿verdad? Cuando se escuchó la voz que ahí venía, está hablando de la venida de Jesús. Entonces, está hablando también del arrebatamiento, porque se va a dar, eso dice su palabra. Entonces quiere decir que quienes entraron con Jesús, cuando venga Jesús por su iglesia, cuando se escuche la voz de su venida, ¿quiénes son los que van a ir con Jesús? ¿Quiénes van a entrar con Jesús a las bodas del Cordero? ¿Quiénes? Los prudentes, las que fueron prudentes. Pero ¿quiénes se van a quedar afuera? Aquellos que hoy decimos los insensatos, pero aquellos que hoy decimos, no, mañana. Después si yo estoy bien ahorita, no estoy haciendo nada malo, entonces ¿qué me va a pasar? Correcto. Un día de estos, a modo de testimonio, un día de estos no, hace como un año más o menos, viene un muchacho y habla y me dice, Juan Carlos, ¿yo puedo hablar con usted? Y yo le dije, claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto yo lo voy a escuchar. Y entonces el muchacho quería hablarme de lo que a él estaba sucediendo, pero quería ejemplarizarlo como en otra persona, casi que me lo estaba diciendo como en una parábola, ¿verdad? Entonces él me decía, vea, yo quería hacerle una pregunta a usted, me dice. Digamos que hay una persona que es muy mala, me decía él, ¿verdad? O sea, yo dentro de mí, yo lo conozco a él y yo sé que él anda en malos pasos en cuestiones de drogas y esas cosas. Entonces él seguro se sentía atormentado. Sabe que hoy hay muchas personas que se sienten atormentadas por cosas que le están sucediendo. Pero aquí es donde Jesús le está diciendo a usted, si usted está pasando por alguna situación de esas, ya sea de problemas de drogadicción, de problemas de alcoholismo, de problemas de cualquier tipo de problema que sea un pecado ante Dios, Dios hoy le está diciendo que hoy es el día, que está la noche, que hoy es la oportunidad para que tú vengas a los pies de Él y sea borrado eso. Dice Isaías que Él borró nuestras rebeliones. Entonces, el joven me decía, entonces, si una persona es muy mala, ¿usted cree que Dios la perdona? Y yo podía entender en el espíritu que él estaba hablando de él, ¿verdad? Que él estaba preocupado por lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque quizás en su corazón, en su muy adentro, estaba sintiendo esto que está sucediendo. La venida de Jesús está cerca y tenemos que estar preocupados de lo que estamos haciendo. No es preocupados, ahora se dice es ocupados. Tenemos que ocuparnos de las áreas en nuestra vida que andan mal, que están alejadas de Dios. Pues bien, este joven me decía a mí eso.
Y entonces yo le decía, claro que sí, Dios va a perdonar, pero por más malo que sea, claro, por más malo que sea, Dios lo va a perdonar, pero, hay un pero, si se arrepiente antes. Entonces, cuando esta parábola de las 10 vírgenes nos habla de 5 prudentes y 5 insensatas, nos habla de la insensatez que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Porque yo le decía al joven, ¿quién le puede asegurar a uno cuándo uno va a morir? Y yo le decía a él, yo le ponía un ejemplo. Vemos personas que no padecen, personas que pasan en un gimnasio, personas que tienen las mejores vitaminas y de pronto van trotando por ahí, caen muertos. Una persona que de pronto cayó muerta y no tuvo la oportunidad de arrepentirse, no tuvo la oportunidad de aceptar a Jesús en su corazón. ¿Cuántas personas hoy en día están muriendo sin conocer a Jesús? ¿Cuántas personas hoy en día están muriendo sin conocer el amor y la misericordia de Dios? ¿Cuántas personas hoy en día mueren inclusive hasta resentidas con Dios? Porque creen que Dios nunca les escuchó. Pero es que siempre lo que le pidieron no eran cosas del agrado de Dios. Dios nunca les iba a ayudar en eso. La insensatez nos lleva a prolongar las cosas de Dios para después. ¿Verdad? Sí, porque él me decía, pero si entonces 5 minutos, ese joven me decía, pero si 5 minutos antes de morirse se arrepiente, le digo, por supuesto, Dios lo va a perdonar, pero ¿quién puede saber en qué momento vamos a morir, Giancarlo? ¿En qué momento? Porque nosotros sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces dice que aquellas 10 vírgenes que eran insensatas, perdón, aquellas 5 vírgenes insensatas, dice que fueron y dejaron todo para último, prolongaron. Ellas dijeron, no, ahora cuando vaya a venir, vamos y le pedimos a las otras 5 mujeres para que nos den el aceite. Sí, muy fácil. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabe? La palabra de Dios dice, el que quiere seguirme, dice, tome su madero, tome su cruz y me sigue. Eso dice la palabra de Dios. Y no habla que va a ser fácil tampoco, ¿verdad? Correcto. Así es, Giancarlo. Eso es lo que nos está diciendo. No será fácil, ¿verdad? ¿Sabe? Usted decía ahora que aquellas 5 vírgenes prudentes fueron sensatas, ¿verdad? Ellas cuidaron la provisión, ¿verdad? De lo que ellos con el tiempo fueron que luchando, ¿verdad? Porque no es fácil, nada es fácil, y aún así ellas mantenían el aceite, lo seguían manteniendo día con día. ¿Y cómo lo mantenían? Con la palabra de Dios. Tal vez hasta se puede dar el ejemplo de Jesús cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Que él habla y dice, ¿verdad? De que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de la palabra que está escrita. Y así mismo tenemos que ser nosotros, día con día, recibir de la palabra de Dios, porque ella nos da fortaleza y nos mantiene firmes para seguir adelante por cada una de las cosas que nos van a estar golpeando, porque la vida nunca va a ser fácil. Tal vez yo lo puedo dar de ejemplo, ¿verdad? Yo tuve un cáncer, ¿verdad? Que tal vez lo vamos a hablar en otro tiempo. Y no fue nada fácil, y yo digo que esa fue mi cruz. Yo tuve que luchar mucho, y aquí estoy. Y no quiere decir que ya me gané el reino de los cielos, ¿verdad? Porque día con día tengo que ganármelo. Entonces tenemos que luchar bastante y tener fe y confiar y seguir manteniendo esa vasija llena, ¿verdad? Correcto. Esa vasija llena. Correcto, porque sí, el problema de nosotros es que nos cuesta a veces creer realmente. Y sabes que cuando nosotros creemos en Dios realmente, nosotros sabemos que todo lo que puede estar sucediendo, que todo lo que está pasando será para bien, que todo va a salir bien,
Mire usted quizás con todo lo que usted vivió, hay que hacer notar que cuando a Giancarlo le sucede lo que le sucede con su enfermedad, Giancarlo en ese tiempo él era un líder de jóvenes, él era una persona que estaba metido en las cosas de Dios. Posiblemente cuando a él le sucede eso, posiblemente él hubiera dicho, como muchos hoy en día hubiera dicho, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo estoy en las cosas de Dios, por qué a mí? Y entonces eso hace que se enfríe y él hubiese perdido aquel aceite que Dios puso un día en él. Sin embargo, más bien eso lo fortaleció y lo fue fortaleciendo, y por eso es que Dios lo sacó adelante, y por eso es que Dios hoy lo tiene aquí sentado, sano. ¿Sí? A veces nosotros necesitamos, en los momentos difíciles, en los momentos de duda, ser prudentes, tener paz, estar tranquilos, llenarse de ese aceite del Espíritu Santo y decirle: Señor, ¿cuál es el paso que tengo que dar? ¿Hacia dónde es que tengo que caminar? Pero si nuestra lámpara está vacía, entonces posiblemente el único poquito que teníamos lo habremos perdido, el único poquito de aceite. La primera tentación que tengamos se va a ir. Y mire, eso de la tentación que dice usted, ¿quién mejor que Jesús en el desierto, verdad? Sí. Entonces nosotros tenemos que tener claro que hoy Dios, a través de esta palabra, nos está preguntando, Eclesiastés 3:11, ¿dónde queremos pasar nuestra eternidad? Jesús habla de dos lugares, el reino de los cielos, y también habla del Hades, del infierno, ¿verdad? Entonces, Jesús en la parábola de las 10 vírgenes nos habla de ser prudentes o ser insensatos. ¿Insensatos quiénes? Aquellos que si seguimos prolongando las cosas para mañana y no damos ese paso de realmente seguir a Jesús, de leer su palabra. Usted sabe que cuando nosotros oramos o rezamos el Padre Nuestro, cuando nosotros decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, muchas veces lo hacemos pensando en el bollito de pan, ¿sí? Lo hacemos pensando en el arrocito, en los frijolitos, en el azúcar, en el café. Pero cuando Él nos está hablando en esta oración, porque Él nos dice, oréis así, y nos dice danos hoy nuestro pan de cada día, Él está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser por encima de nuestros alimentos naturales, debe ser nuestro principal alimento, nuestro principal pan. Porque mire, cuando Jesús está en el desierto y es tentado por el diablo, y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, convierte a esas piedras en pan, Jesús le dice algo muy claro, y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos llama en esta parábola de las 10 vírgenes a ser prudentes. ¿Cómo? Orando. Orando en todo momento. No solamente cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque y eso es solo para ese momento. Tenemos que ir día con día tratando de recibir esa palabra de Dios. ¿Y qué cuesta? O sea, 5 minuticos que usted saque en un momento para poder recibir un versículo, eso lo llena, lo sustenta, lo mantiene firme para las cosas que vienen, porque todos los días vamos a recibir tentaciones. Desde que usted sale de la puerta de su casa, usted va a recibir algo siempre va a recibir algo que le va a querer robar la paz que Dios ha puesto en usted. Entonces tenemos que ser prudentes y cuidar de lo que Dios nos ha dado a nosotros y recibirlo día con día, porque Dios también ha puesto algo muy muy importante en cada uno de nosotros que tenemos que cuidar.
para darle también a las demás personas, ¿verdad? Amén, así es. Qué bonito. Hoy Jesús nos está exhortando, Jesús nos está exhortando como en el Apocalipsis 2 y 4 y 5, que dice capítulo 2 versículos 4 y 5, ¿verdad? Donde Él nos habla, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Nosotros necesitamos volver a ese primer amor que es Jesús, ese primer amor que es el que buscamos en las madrugadas, cuando amanece, es el primero que nos acordamos. Eso es lo que Él quiere, que a través de esa relación íntima nosotros mantengamos esa lámpara llena de aceite, nosotros mantengamos esa luz. ¿Cuál luz? La luz que va a iluminar a nuestra familia, la luz que será los que saquen a nuestra familia adelante, que será los que Dios haga grandes propósitos en cada uno de ellos, ¿verdad? Hoy Jesús, cuando nos dice que debemos de volver a su primer amor, nos está diciendo que debemos de ser prudentes, que no tenemos que ser insensatos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Así es que esta es una noche para llenarse de Él, para llenarse del Espíritu Santo, para reflexionar, para decir cómo estamos llevando nuestra vida, qué está sucediendo con nosotros. ¿Estaremos caminando por donde Jesús quiere que caminemos o estaremos siendo insensatos y estamos prolongando para mañana lo que Dios quiere que hagamos hoy? Es hoy. Jesús en Mateo 24 nos está haciendo una advertencia, nos está diciendo: estoy cerca, muy cerca. Y Eclesiastes 3:11 nos dice dónde queremos pasar nuestra eternidad. Entonces, si Él está cerca, ¿hacia dónde estamos yendo nosotros? ¿Hacia cuál eternidad? Esa parábola del mendigo, el pobre y el rico nos enseña que uno caminó hacia la eternidad en los cielos y el otro caminó hacia la eternidad al infierno. Por eso tenemos que entender, como dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabe? Hay muchas personas hoy en día pensando que, así como esas 5 vírgenes que eran insensatas, lleno de por sí, mañana me muero y ahí todo termina. La gente cree que cuando uno se muere, ahí termina todo, no me vuelvo a dar cuenta de nada. Sin embargo, la parábola esa del rico, el mendigo Lázaro y el rico, nos enseña que sí hay una resurrección, Sí. que sí vamos a resucitar. No es que nos dormimos y ya. Correcto, no es que nos dormimos y ya, sino que vamos a resucitar y vamos a estar un día, porque la palabra de Él lo dice, resucitaremos o para vida eterna o para muerte eterna. Pero Jesús nos sigue hablando en Mateo, creo que nos sigue hablando y nos confirma lo de la resurrección. Esto de la resurrección es muy importante, porque yo creo que eso nos hace reflexionar aún más. ¿Qué pasa si Jesús viene esta noche por nosotros? ¿Quién de nosotros puede decir con certeza que mañana al amanecer podemos abrir nuestros ojos? ¿Quién puede asegurar que no amanezcamos muertos? Nadie. Entonces, Jesús no quiere que cuando abramos nuestros ojos estemos en un lugar de tormento, estemos en un lugar de dolor, de tristeza.
Jesús quiere que cuando despertemos como aquel mendigo Lázaro. Dice que estaba en el lugar donde estaba Abraham, en los cielos. Pero les decía que hay personas que creen que no, que nos morimos y ya eso de la resurrección es mentira. Sin embargo, hay una confrontación en Mateo que le hacen los saduceos y creo que los saduceos que le hacen a Jesús, donde le ponen, lo tientan, más que todo lo tientan como para que él no supiera responder, digamos, en ese momento, ¿verdad? Y le hablan de una mujer que se casó 7 veces, ¿verdad? Y entonces ellos, para tentar a Jesús, le dicen: Señor, maestro, le dice, si una mujer se casó 7 veces, porque se casó con el primero y el primero murió, se casó con el segundo y el segundo murió, y así sucesivamente hasta el 7º. Entonces ellos, para tentarlo a Jesús, ellos suponían que Jesús no iba a saber qué responder. Entonces le dicen, en la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, pero lo hacen para tentar a Jesús y como para hacerlo quedar mal, ¿verdad? Así como aquellos quisieron hacer quedar mal a Jesús y tentarlo cuando le dijeron que habían encontrado a aquella mujer que era pecadora, ¿verdad? Y pensaron que Jesús no iba a saber qué responder, ¿verdad? Cuando ellos le decían lo que había que hacer con aquella mujer. Y Jesús sabiamente le dice, bueno, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Pues en esta vez lo están tentando diferente, y es con una mujer que se casa 7 veces porque en cada uno de su matrimonio el esposo murió. Y le dicen sobre la resurrección, que entonces, cuando esa mujer resucite, ¿de cuál de los 7 será la verdadera esposa? Y Jesús le dice que de cierto os digo que de ninguno, porque en la resurrección no se dan a casamiento. En la resurrección, en el cielo se vive como viven los ángeles. Qué importante, ¿verdad? O sea, ellos, no sé, ellos querían, o por su incredulidad, pensaban que aquella mujer iba a seguir arrastrando aquello a la resurrección. Pero Él nos enseña de que en la resurrección aquellos que se fueron con Él, cuando se oyó, ahí viene el esposo, y dice que entró con aquellas 5 vírgenes prudentes y entraron a la habitación, entraron a las bodas del Cordero. Él nos está hablando de que aquellos que sean prudentes, que en el momento, en su venida, Él vaya a venir, se van a ir con Él. Aquí hay algo muy importante que hay que hacer ver, y es que no es porque alguien puede decirle, pero ¿cómo esa mujer que se casó 7 veces, cómo que se fue para el cielo? Bueno, hay que ver que en cada una de las 7 veces que ella se casó, el esposo había muerto, o sea que eso la liberaba para poder casarse, ¿verdad? Entonces eso hay que dejarlo muy claro y entender que si nosotros no hacemos las cosas bien, no vamos a ir al cielo. Eso está muy complicado, eso está muy difícil, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque hoy está hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Hoy Dios nos está exhortando en esta palabra a ser prudentes, ¿verdad? A ser prudentes, a no dormirnos, ¿verdad? Día con día poder leer la palabra de Dios, recibir lo que Él tiene con nosotros y ser del equipo de los prudentes, y poder recibir de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces, por ejemplo, Mateo 25, 8, 9 dice, habrán cosas que no se pueden compartir y habrá que pagar un precio. Si quieres tener el aceite en tu lámpara, tendrás que pagar un precio. Bendito sea Dios. Siempre no es fácil, el seguir a Jesús no es fácil, pero sí se puede.
Sí se puede. Jesús a través de esta palabra nos exhorta hoy de que sí podemos ser prudentes, de que sí podemos empezar ya, esta misma noche, de este mismo momento, que sí podemos a través de la oración, podemos cambiar nuestras vidas. Sabe, hermano o hermana, usted que está ahí, créame que si usted pone en las manos de Dios lo que usted pueda estar viviendo, cualquier situación que usted pueda estar viviendo, si usted las pone en las manos de Dios, Dios le va a dar la fortaleza para cambiarlas. Dios le va a ayudar, le va a dar esa fuerza que usted necesita para decir no a aquello que le está haciendo daño en su vida, para decir no a aquello por lo que usted hace daño a las personas. Dios puede cambiar su vida a través de Jesús. Pero Jesús necesita que dejemos de ser insensatos. Jesús necesita personas que tengan claro qué es lo que quieren, dónde quieren ir. Jesús necesita personas convencidas del amor de Él, personas que sean prudentes, personas que tengan la fortaleza para decirle no a las tentaciones. Sabe que cuando usted tiene su lámpara llena de aceite, cuando usted tiene su corazón lleno del Espíritu Santo, eso es lo que le da a usted la fortaleza para decirle no a aquello que usted sabe que le va a dañar su vida o va a dañar la vida de otros por medio de usted. Sabe que en este mundo, así como hay personas que Dios va a traer y va a poner en su vida para que a usted le vaya bien, para que usted conozca de Jesús, también en este mundo habrán personas que aquel que vino a robar, a matar y a destruir, también va a poner personas para que usted siga dañándose, para que usted siga haciendo daño y haciéndose daño. Pues Jesús no quiere eso. Jesús quiere que usted sea como una de esas 5 vírgenes que eran prudentes. Jesús quiere que seamos prudentes. Jesús quiere que cuando Él venga, que cuando se escuche la voz que Él viene, nosotros entremos a esa habitación con Él, a las bodas del Cordero. Él no quiere que nosotros seamos como aquellas insensatas que se echaron a dormir y dijeron más tarde. No es tiempo de dejar las cosas para más tarde, no es tiempo para dejar las cosas para mañana. El día es hoy, la Biblia nos habla y nos dice que hoy es el día. Es ya. Es ya, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿por qué? Porque Él nos da esta oportunidad de compartir con ustedes hoy una palabra. ¿Sabe? Jesús le ama sobre todas las cosas. Jesús no quiere que usted se pierda. Que nadie se pierda. Él nos ama tanto que Él desea que todos podamos entrar con Él. Amén, así es. Jesús quiere sensibilizar su corazón, pero sabe, Él es tan caballero, Él es tan bueno que si usted no está de acuerdo, Él no le va a forzar a usted. Pero Él está ahí como ese padre cuando ve a su niño sufriendo, que desea abrazarlo, que desea decirle cuánto lo ama. Así está Jesús ahí esperando que usted disponga su corazón, que usted sea humilde, que usted sienta en su corazón el deseo de llegar a sus pies, de conocerlo. ¿Sabe? Jesús en esta palabra, en esta noche, en esta parábola de Mateo 25, quiere que usted sea como una de esas 5 vírgenes. ¿Sabe? Esta es la noche para reflexionar. Esta es la noche para decirle al Espíritu Santo que nos guíe. Decirle al Espíritu Santo que no nos deje apartarnos de Él. Papito Dios le ama mucho. Donde quiera que usted esté, dígale: Papito Dios, yo le amo.
Dígale, papito Dios, yo te necesito. Deja que Jesús ministre su corazón. Deja que Jesús sensibilice su corazón. Deja ese orgullo a un lado. Deja esa prepotencia a un lado. Hermano, hermana, no son tiempos para estar orgullosos. No son tiempos para alejarnos de Dios. Son tiempos para venir a sus pies y decirle cuánto lo necesito. Deja que Jesús sensibilice su corazón. Deja que Jesús ministre su corazón. Hermano, hermana, no está en juego solo su vida, sino la de su familia. ¿Quieres ver una familia bien? ¿Quieres ver una familia restaurada? Ven a los pies de Jesús, dobla sus rodillas ante su presencia. Deja que Jesús tome el control de su vida. Recibe a Jesús en esta noche, en su corazón. Dile, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo como mi único Salvador. Señor Jesús, en esta noche, yo quiero que tú me escribas en ese libro para nunca más ser borrado. Ayúdame, Señor, y dame la fortaleza y el discernimiento, Padre bendito, para poder venir a tus pies. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de poder compartir con ustedes. Una vez más, agradecidos con nuestro pastor Grace Mena y con nuestra pastora Carla Carvajal, ¿verdad? Y con nuestra iglesia, Casa Oración Virría Santa Bárbara. Sabe, si usted vive aquí cerca y le queda cerca y no tiene donde congregarse, pues con mucho respeto y con mucha humildad les invitamos, serán siempre bien recibidos. Este domingo tenemos un gran honor estar con cada uno de ustedes. También queríamos decirle como parte de los anuncios, Giancarlos, que este sábado tenemos un retiro de hombres, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con un retiro, mire, van bastantes hombres, creo que van a recibir una gran palabra. Así es que bendito sea Dios. El próximo martes, si Dios lo tiene a bien, por este medio, 7:30, ahí Dios traerá algunas personas que serán instrumentos para llevar una vez más la palabra de Dios. Nunca se le olvide que Jesús le ama, que tú eres la niña de sus ojos. Así es que de mi parte, muy buenas noches, Giancarlo. Igual de mi parte, buenas noches y muchas gracias por entrar hoy, ¿verdad? Y poder recibir de la palabra de Dios. Sé que Dios ha llenado cada uno de sus corazones y nos va a seguir mostrando el verdadero camino que debemos de llevar día con día. Amén. Buenas noches.